Hoy vamos a empezar un nuevo tema y con el tema de hoy nos vamos a olvidar un poquito de la programación funcional. Bueno, no un poquito, en realidad nos vamos a mover ya al segundo paradigma que vamos a estar estudiando. Entonces vamos a dejar de lado un poco la programación funcional. Eh, entonces, pues vamos a ver justo que las cosas que nosotros agregamos a nuestros lenguajes funcionales, pues aquí se van a simplificar, porque pues ya no vamos a tener como ya no vamos a tener, déjame, que las personas están entrando apenas. Ya no vamos a tener muchos conceptos de la programación funcional, porque ahora vamos a movernos a lo que sería justamente el paradigma de programación o los lenguajes procedimentales. Entonces, disculpe por la sintaxis abstracta del operador case, no entiendo bien qué hay que definir. No, lo que tienen ahí, o sea, por ejemplo, déjenme, respecto a la duda que acaban de mandar en el chat. Por ejemplo, cuando nosotros definimos un if, definimos su sintaxis concreta, ¿no? Dijimos que un if podría ser de esta forma. Esta es la sintaxis concreta. Y definimos también su sintaxis abstracta. Dijimos que era un if que recibía la guardia, recibía el caso de then y el caso de else. Esta es su sintaxis abstracta. Entonces, en el caso del operador case, vean qué es lo que se tiene que definir. Nosotros les dimos la sintaxis concreta. Entonces, la sintaxis concreta es case, y entonces vamos a hacer un análisis de caso. No me acuerdo si incluye la palabra of. Déjenme checo el examen. Ajá, ¿no? Aquí la sintaxis concreta es case, G, end, ¿no? En donde G, admitir, en donde G se puede escribir como o bien es un único caso o bien es una continuación de casos, ¿no? Que sería G, punto y coma G. Entonces, esta es nuestra sintaxis concreta. Esto hay que ver cómo lo podemos traducir a sintaxis abstracta, que es lo que tendríamos en este caso en sintaxis abstracta. ¿Vale? Así como la sintaxis abstracta del if es esto, entonces, ¿cuál es la sintaxis abstracta del case? Aquí en el if, nuestro if también podría ser de esta forma, ¿no? If 2 es menor a 3, then 1 es 2. Y en la sintaxis ni concreta ni abstracta del if está la presencia del menor que o el mayor que, porque este es un operador booleano, es parte de esta expresión de aquí, pero esta expresión podría ser cualquier otra expresión. No tenemos que definirlo en términos de este operador, porque pues este operador es lo que nos está dando el significado, lo que nos está dando es más en un sentido semántico. Este operador de aquí es el que nos está diciendo la operación que se tiene que hacer como guardia del if. En cambio, aquí en nuestra sintaxis nunca hablamos del menor que, del mayor que, es más, en la sintaxis nunca ni siquiera decimos que tiene que ser un booleano, ¿no? Entonces, esto es meramente sintáctico. En términos sintácticos, así es como se construye un operador if, así es como se construye un operador case, y este es el árbol de sintaxis abstracta correspondiente a este if. ¿Cómo sería el árbol de sintaxis abstracta correspondiente al case? ¿Va? O sea, es por eso que esto, o sea, la expresión que está ahí es un ejemplo, nada más. No se guíen tanto en ese ejemplo. La expresión de que dice x igual a 0, x igual a 2, x mayor a 2, x menor a 2, y eso es solamente un ejemplo. No tiene nada que ver con la sintaxis de case. Es una expresión construida mediante esta sintaxis, pero no tiene nada que ver con la sintaxis, ¿vale? La sintaxis es completamente ajena a ese
Ejemplo, así como este if de aquí, el que nosotros estamos viendo aquí, no tiene nada que ver con la sintaxis. Está respetando la sintaxis y a partir de esta expresión se puede construir esta de acá. Pero la expresión que pusimos ahí en el examen no tiene nada que ver con cómo definir la sintaxis del operador. ¿Va? Me parece que uno de los ejemplos es, digo, uno de los incisos dice, define la sintaxis abstracta, define las reglas de transición para modelar la semántica operacional del nuevo operador, que ahí quedamos que es semántica de paso pequeño, define las reglas de tipado para la semántica estática del operador case, extiende el algoritmo de diferencia de tipos de la nota, agregando las reglas de generación de restricciones para el operador case, y explica por qué el operador case es o no azúcar sintáctica del lenguaje, ¿no? El hecho de que sea azúcar sintáctica del lenguaje, pues tiene que ver con el operador if. ¿Va? Por cierto, creo que es un buen punto. ¿Hay alguna duda sobre el examen? Como pueden ver, como se los prometí, como los tiempos ahora van a ser como más justos y más exactos, bajamos un poco la complejidad del examen. También yo espero que hoy o mañana publiquemos la práctica siguiente y también van a notar que es una práctica respecto a la anterior mucho más sencilla, ¿no? También pues justo ya tenemos el tiempo un poco más corto, ya no vamos a poder dar como extensiones ni cosas así, entonces también por eso estamos buscando como simplificar un poquito estas entregas. ¿Va? ¿Hay alguna duda sobre el examen antes de seguir con eso? Con esto, perdón. Son las mismas reglas de siempre, lo pueden entregar en equipos de 2 o 3 personas, pueden, ¿cómo se llama? Tienen todo el día no me acuerdo qué fecha le puse de entrega del examen, pero tienen todo el día para entregarlo. Tiene que ser un PDF en donde se incluyan todas las preguntas en el mismo archivo, las mismas reglas de siempre. ¿Va? Sí, porque esta práctica estuvo pesada. Sí, lo que pasa es que ahí juntamos 2 prácticas en una, también por eso les dimos más tiempo, pero pero bueno, sí juntamos justo las 2 prácticas más pesadas, que es la de inferencia de tipos y la de funcional. De hecho, también en el contenido del curso van a ver que, o sea, como les dije hace rato, o sea, la parte difícil ya la pasamos. O sea, toda esta parte de funcionales en donde se vuelve un poco más complejo. Nos queda ahí pendiente un tema que voy a ver al final de procedimental, que es continuaciones. Lo voy a intentar ver con procedimental, a ver si queda más claro después de ver excepciones. Entonces, ese tema en particular, a continuación, es el tema más abstracto del curso, pero realmente la parte complicada ya la pasamos. Todo lo que tiene que ver con tipos, pues ya quedó atrás y es la parte más complicada del curso. Entonces, a partir de aquí van a notar, incluso con la clase de hoy se va a ver muy, muy evidente que se simplifica mucho el manejo de los lenguajes, ¿va? Ahorita vamos a explicar por qué. Pero no hay más dudas sobre el examen. Va, perfecto. Entonces, vamos a empezar ahora sí con el tema que es lenguajes procedimentales. Hasta este punto del curso nos hemos enfocado mucho en hablar sobre lenguajes funcionales. Vimos muchas características de lenguajes funcionales reales, como es Haskell, específicamente en Haskell, que fue el lenguaje en el que nos concentramos principalmente. Vimos muchas de esas características y tomamos un lenguaje mucho más pequeño, que era Mini Haskell, justo para estudiar muchas de las características que tienen que ver con programación funcional. Las principales características pues, era justo este manejo de funciones, el no tener estado, porque acuérdense que en programación funcional no tenemos estado. Era también esta noción de no, eh,
de toda la noción de tipado, inferencia de tipos, verificación de tipos, que se hizo mediante una semántica estática y un algoritmo de inferencia de tipos. Entonces, todos estos conceptos son conceptos muy importantes en la programación funcional y son conceptos que estudiamos a detalle con la programación funcional. Hoy vamos a empezar justo a ver el siguiente paradigma, el paradigma que sigue en en nuestro curso, que es justamente el paradigma procedimental. Paradigma procedimental corresponde a lenguajes como por ejemplo Rust, como por ejemplo C, como por ejemplo COBOL, estos tipos de lenguajes que tienen una idea justo mucho más imperativa. Acuérdense que una de las grandes categorías de los lenguajes de programación es la programación imperativa y la programación declarativa. Los lenguajes funcionales son declarativos en el sentido de que nosotros estamos indicando o nosotros estamos declarando cuál es el problema que estamos solucionando. En programación imperativa, que es la que vamos a comenzar el día de hoy, se trata más bien de paso a paso irle indicando cómo se tiene que solucionar un programa. Mientras que la programación declarativa responde al qué es lo que estamos intentando solucionar. La programación imperativa, perdón, responde al cómo se soluciona algo. Entonces, en este sentido, nosotros le vamos diciendo prácticamente paso por paso cómo se tiene que solucionar un problema. La programación imperativa se divide en dos grandes bloques. El primero es programación procedimental, que como su nombre lo dice, es una serie de instrucciones que se van ejecutando una tras otra. Y la programación orientada a objetos, que es el último paradigma que vamos a ver en el curso, que vamos a ver en un par de semanas. La programación orientada a objetos, pues bueno, ustedes la conocen desde el primer semestre, es Java, es Kotlin, es Ocaml, son todos estos lenguajes en donde se incluyen objetos. La programación procedimental, seguramente ya también han estado familiarizados o han tenido cierto acercamiento a ella, tiene que ver justo con una noción de procedimientos, es decir, paso a paso, instrucciones que se van ejecutando. Lo que vamos a hacer ahora es justamente seguirle esta misma línea mediante la cual nosotros estudiamos la programación funcional y vamos a agarrar un lenguaje pequeño con características imperativas para estudiarlo. Este lenguaje es un lenguaje que se llama while. El lenguaje while tiene específicamente tres características que nos interesa manejar o nos interesa estudiar, perdón, cuatro características que nos interesan estudiar sobre la programación procedimental. La primera es entender la diferencia entre, déjame ver cómo le llamamos acá. Tiene un nombre. Ajá, entre expresiones comandos, que es en lo que nos vamos a concentrar el día de hoy. La segunda es un manejo de estado o memoria. Es decir, ya nos vamos a preocupar en agregarle memoria. Una de las principales las principales cosas que se añaden en la programación imperativa es justamente el concepto de estado. Nosotros sabemos cuál es el estado de nuestras variables. Tenemos ahí registros en memoria mediante los cuales nosotros estamos manejando el estado de las variables. Eso es algo que en programación funcional no tenemos. En programación funcional es justamente un tipo de programación sin estado. Nosotros no tenemos un estado asociado a nuestros programas y en este caso sí lo vamos a tener, que es básicamente en lo que nos vamos a estar concentrando en esta semana. Perdón. Entonces, queremos entender la diferencia entre expresiones y comandos, queremos agregar estado, queremos ver otra cosa muy importante en la que nos vamos a enfocar mucho, que son las secuencias. Eso es algo que tampoco teníamos en programación funcional. En programación funcional, nuestras expresiones, nuestros programas eran una expresión que se evaluaba un valor y listo. Ese era el final de nuestra evaluación. Aquí en programación procedimental vamos a ver que esto va a funcionar de una forma diferente. Podemos tener secuencias de instrucciones o podemos tener muchas instrucciones
y también podemos tener ciclos, que era algo que tampoco teníamos en programación funcional. En programación funcional nosotros teníamos recursión y nos esforzamos mucho en agregar recursión y vimos los mecanismos que nos ofrecían esta recursión. Ahora en programación procedimental lo que nosotros vamos a manejar es un proceso iterativo. Vamos a agregar ciclos que nos van a permitir esta misma noción, pero ahora de forma iterativa. Al no tener memoria es lo que hace que haya distintos tipos de evaluación. No realmente. La forma en la que se maneja esta memoria es lo que hace o la forma en la que se maneja esta sustitución o este ambiente es lo que hace que haya varios tipos de ejecución. Pero, bueno, varios tipos de evaluación, pero no tiene tanto que ver con el que no haya un estado. En general, de hecho, en programación procedimental es mucho más complicado mantener el estado. Les voy a subir, después de cuando acabemos este tema de procedimental, una nota adicional que es de un lenguaje que se llama TinyC. TinyC es como la versión imperativa de Mini Haskell, que es justo como una versión pequeña de C, en donde se puede, es un lenguaje mucho más grande que este que vamos a ver. While es una versión muy sencilla. TinyC tiene cosas como ya mucho más complejas, en donde se puede ver que es mucho más difícil manejar una memoria o manejar justo la evaluación de un programa si tenemos memoria a que si no la tenemos. Si nosotros comparamos los sistemas de transición o las máquinas abstractas que se puedan definir para modelar el proceso de evaluación de un programa imperativo comparado con uno funcional, es mucho más complejo el del imperativo porque se tienen que considerar muchas otras cosas que vienen del hecho del estado, ¿no? Entonces nosotros de hecho lo que vamos a hacer es simplificar muchísimo eso. Elegimos while, este lenguaje, porque es un lenguaje que lo simplifica, que nos permite estudiar todo lo que nos interesa de programación imperativa, pero sin complicarlo con nociones más de las necesarias. ¿Vale? Entonces, igual esa nota se las voy a subir, esa nota existe, porque es justo lo que veíamos en semestres pasados, TinyC, para que tengan conocimiento de él, pero sí se vuelve más complejo la evaluación de un programa con memoria que sin memoria. ¿Va? Y lo último de programación imperativa, de programación procedimental que nos va a interesar va a ser el manejo de excepciones. Es algo que no hemos considerado hasta este punto y la mayoría de los lenguajes procedimentales, incluso los lenguajes orientados a objetos también, es decir, la mayoría de los lenguajes imperativos, tienen siempre una noción de manejo de excepciones, ¿no? Esta noción que nosotros vamos a agregar aquí a nuestro lenguaje, que es un try-catch, ¿no? Este constructor que nos permite justamente ir atrapando errores y reaccionar a estos errores es algo muy común, ¿no? Es algo muy frecuente en la programación imperativa y es algo que nosotros vamos a estudiar aquí con este lenguaje. Entonces, básicamente el lenguaje nos va a permitir hacer todo esto. El lenguaje nos va a permitir estudiar toda esta parte de aquí para lograr justamente entender cómo funciona de forma muy, muy sencilla y de forma muy reducida también un lenguaje imperativo. ¿Vale? Entonces el lenguaje que vamos a estar definiendo hoy es el lenguaje que se llama while. Entonces vamos a comenzar al definir su sintaxis abstracta, su sintaxis concreta. Y aquí es importante hacer distinción en una cosa. Nosotros vamos a tener en while dos tipos de constructores o dos categorías generales de programas. La primera es lo que vamos a llamar como expresiones. Y las expresiones van a ser los programas a los que nosotros estamos acostumbrados de programación funcional, es decir, programas que regresan un valor. En programación funcional, cuando nosotros estábamos trabajando, cuando nosotros definíamos un programa, siempre se regresaba un valor. La evaluación de nuestros programas siempre terminaba en un valor. Eso quiere decir que siempre obteníamos un resultado. Eso es una expresión. Una expresión es un programa que siempre regresa un resultado. Ejemplo de expresiones, sumas. Nosotros si vemos una suma, sabemos que nos va a regresar un resultado. 2 más 5 nos va a regresar como resultado 7.
Otro ejemplo, comparaciones. X mayor a Y nos va a regresar verdadero, nos va a regresar falso, pero siempre nos va a regresar un valor, siempre nos va a estar regresando un valor. Eso es lo que se conoce como una expresión. Las expresiones son programas que regresan un valor. Y estos constructores, estas expresiones se van a comportar de forma muy similar a las que nosotros vimos en el paradigma funcional. Las sumas ya sabemos cómo evaluarlas y no importa si es una suma en un lenguaje funcional o es una suma en un lenguaje orientado a objetos o es una suma en un lenguaje procedimental. Su evaluación es la misma. Siempre se van a evaluar exactamente de la misma forma. No tiene sentido que nosotros ahora volvamos a definir cómo se evalúa la suma porque es exactamente igual. Sin importar, la suma no tiene nada que ver con el paradigma. De hecho, cuando nosotros empezamos el curso, empezamos en el lenguaje de expresiones aritméticas. Ese lenguaje, ese sublenguaje de expresiones aritméticas es un núcleo que aparece en todos los lenguajes de programación, sin importar el paradigma al que el lenguaje pertenezca. Entonces, el lenguaje de expresiones aritméticas se va a comportar igual en Haskell, de lo que se comporta en C, de lo que se comporta en Rust, de lo que se comporta en Java, de lo que se comporta en cualquier lenguaje de programación que nosotros veamos. Entonces, eso es lo que es una expresión. Las expresiones son estos programas que me van a regresar siempre un valor. Entonces, aquí es en donde vamos a encontrar, primero, regresan un valor. Y en el caso de while, nosotros vamos a tener aquí expresiones aritméticas y booleanas. Son los únicos dos tipos de expresiones que vamos a tener. Solamente vamos a tener expresiones booleanas y expresiones aritméticas. Adicional a eso, nosotros vamos a tener a lo que vamos a llamar sentencias. Sentencias o comandos. En la literatura se utilizan ambos nombres. ¿Qué son las sentencias o comandos? Estos son programas que modelan un efecto en el estado. Acuérdense que aquí nosotros vamos a agregar esta noción de estado. Entonces, los programas que reconozcamos como comandos o como secuencia no van a regresar un valor, no me van a regresar un valor en sí. Yo no voy a saber cuál es el resultado. No tienen un resultado, sino lo que hacen es representar ciertos efectos en el estado. Acuérdense que el estado no es otra cosa más que los valores de las variables en cierto punto de ejecución de nuestro programa. Y aquí el estado va a ser muy importante porque el estado es algo cambiante durante la ejecución de nuestro programa. No es lo mismo en este estado, no es lo mismo, perdón, tener un programa que consulte una variable X en un estado A que en un estado B, porque los estados en programación imperativa van cambiando constantemente. Entonces, las sentencias o los comandos lo que hacen es justo eso, cambios en nuestro estado, agregar nuevas variables, modificar el valor de una variable. Eso es lo que representan las sentencias o los comandos. Representan justamente un efecto en el estado del programa, en la memoria del programa. ¿Cuánto valen mis variables o cuál es el valor que están almacenando mis variables? No van a regresar un valor, sino que van a modificar el estado en el cual nosotros estamos evaluando un programa. Ejemplos de sentencias o comandos puede ser la definición de una nueva variable, el modificar el valor de una variable. Podría ser también, por ejemplo, el caso de un ciclo. Un ciclo no tiene por qué regresar algo, un ciclo podría estar nada más cambiando, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos el siguiente programa, x igual a 2 más 3, while x menor a 5, no, while x mayor o igual a 0, entonces lo que vamos a hacer es do x menos 1 end. Este es un programa imperativo, ¿no? Lo primero que hacemos es asignar un valor a nuestra variable x. Bueno, aquí déjenme lo pongo
aunque todavía no la presentamos, lo voy a poner con sintaxis de while. ¿Vale? Entonces definimos una variable x, ¿no? Esta es la definición de una variable, entonces esto es un comando. ¿Por qué? Porque no está representando, no me regresa un valor, sino que lo que está haciendo es generar una nueva variable x con este valor de aquí. Esta expresión de aquí, esta suma, esto sí es sí es una expresión, perdón. ¿Por qué? Porque eso sí nos está regresando un valor. Sí está haciendo una operación que nos regresa un valor. Lo mismo que esta resta que nosotros tenemos acá. Esta resta sí nos está regresando un valor, así como esta suma nos está regresando el valor de 5, pero la operación, esta asignación de la variable x con el valor 5 no es algo que nos esté generando un resultado, sino que nos está guardando en el estado la variable x con el valor de 5. Eso es lo que está haciendo esta expresión. Adicional a eso, nosotros tenemos una segunda expresión que es un while. Este while lo que está haciendo es cambiar el estado. En cada iteración está reduciendo el valor de x. Eso es cambiar el estado. Está modificando el estado de la variable x y le está restando 1. ¿Hasta cuándo? Hasta que x llegue al valor de 0. Lo único que está haciendo este while tampoco nos está regresando un valor, solamente está modificando el valor de x, no nos está regresando nada. Entonces este es otro comando, se está encargando de modificar el estado sin regresarnos un valor. Mientras que estos sí nos regresan un valor, por lo cual son expresiones, estos, la asignación y el while, solo están modificando el estado, entonces son comandos. En programación imperativa es importante hacer la distinción entre estos dos tipos de expresiones. ¿Vale? ¿Sí queda clara esa parte? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Qué es una expresión? ¿Qué es un comando? ¿Todo claro? Ok. Entonces vamos a definir formalmente la sintaxis utilizando una gramática libre de contexto, ¿no? Entonces tenemos sintaxis de while. Y aquí, pues obviamente, si tenemos todas estas categorías, vamos a tener tres tipos de construcciones. Primero vamos a tener construcciones aritméticas, en donde nosotros vamos a tener variables, vamos a tener enteros. En este caso vamos a empezar a trabajar con enteros, también vamos a tener números negativos, vamos a tener sumas y vamos a tener módulo. No, perdón, vamos a tener módulo y vamos a tener división. Estas son las operaciones que nosotros vamos a tener. También vamos a agregar la multiplicación. ¿Por qué no? Vale, entonces estas son las expresiones aritméticas que nosotros tenemos. Adicional a las expresiones aritméticas, vamos a tener expresiones booleanas. Estas son expresiones, nos regresan siempre un valor. Tanto las aritméticas como las booleanas nos van a regresar un valor. ¿Cuáles son las constantes que tenemos? Tenemos true, tenemos false, tenemos B1 and 2, tenemos B1 or B2, tenemos not B y tenemos también expresiones que dependen de una expresión aritmética, las comparaciones, menor que, mayor que y la igualdad. ¿Vale? Estas son nuestras expresiones booleanas, son expresiones que nos regresan un booleano. Aquí nos regresan un entero. Nuestras variables solamente pueden almacenar enteros, valores enteros constantes, cualquier entero que nosotros tengamos en el conjunto de los enteros, cualquiera, sumas, módulo, división y producto. Estas son todas nuestras expresiones sobre enteros. Y aquí tenemos nuestros booleanos, las dos constantes, operaciones lógicas entre booleanos, and, or y not, y operaciones de comparación entre valores aritméticos.
y estos son consideradas expresiones booleanas, a pesar de que trabajan con expresiones aritméticas, son consideradas booleanas porque lo que regresan es justamente un booleano. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Entonces vamos a ver ahora lo que serían nuestros comandos. ¿Hay alguna razón por la que no hay resta? Ah, porque como son enteros, la resta la podemos expresar en términos de la suma. Es la única razón, ¿va? Pero pues bien podríamos agregar el combinador. El operador, perdón, el operador de resta. Pero sí, como son enteros, aquí podríamos, en lugar de tener este x menos y, tenemos x más menos y y listo. Es la única razón por la cual no agregamos resta. ¿Cuáles van a ser nuestros comandos? Primero vamos a tener el comando dummy, skip. Es un comando que no hace nada. Lo único que hace es dejar que la ejecución siga. Skip, como su nombre lo dice, no hace nada. Es un comando que no va a generar absolutamente nada. Ni me regresa nada, ni genera ningún cambio. Es un comando vacío. Vamos a tener new x igual a a. Exacto, no hace nada. Skip no va a hacer nada. Tenemos la creación de variables. Para crear una variable vamos a utilizar la palabra reservada new, le vamos a dar el nombre a la variable y solamente podemos guardar enteros en nuestras variables. No vamos a poder guardar booleanos, no vamos a poder guardar otra cosa que no sean enteros. Nuestras expresiones, nuestras variables, perdón, solamente van a tener enteros. Entonces nosotros podemos crear una nueva variable con el comando new x y la variable. Adicional a esto, vamos a tener la mutación de variables. Si yo ya creé una variable, le puedo cambiar el valor en el momento en el que yo quiera. Entonces aquí nosotros le podemos cambiar el valor a nuestras variables. Aquí es para crear una nueva, una que no existía. Aquí es para cambiarle el valor a una variable que ya existía. ¿Alguna duda hasta aquí con las variables? Ok, perfecto. Tenemos ahora uno de los conceptos que queríamos estudiar, la secuencia. Nosotros podemos tener un comando seguido de otro. Esto es algo que no podíamos hacer en programación funcional. En programación funcional tenemos una expresión y listo. Aquí podemos combinar nuestras expresiones en secuencias. Es procedimental, entonces necesitamos procedimientos que se vayan agregando uno al otro, uno tras otro. Primero ejecutas este y ya que terminaste, ejecutas este. Nuestro operador del procedimiento va a ser un punto y coma, como en Java, ¿no? Nosotros en Java ponemos punto y coma y la línea que sigue es un procedimiento nuevo y un procedimiento nuevo y así. Entonces aquí es como nosotros vamos a combinar estos procedimientos. Tenemos ciclos. While B, la guardia de nuestro while va a ser un booleano. Do C. Dentro del cuerpo del while va a ser cualquier comando y va a terminar en un end. Tenemos un if, como el que teníamos en programación funcional, pero aquí vamos a tener otro if, el if manco, que es un if muy común en programación procedimental, es decir, un if sin caso de else, solamente con el caso de then. Este if de acá contra este if de aquí. ¿Vale? Este sí tiene then y también tiene else, pero este solamente está definido en términos de then. Y eso es algo muy común en programación procedimental. Ustedes en C, en Java, en Rust, en cualquier lenguaje imperativo, pueden tener ifs de una sola rama. Por eso se conocen como ifs mancos. Eso es perfectamente normal. En programación funcional no se puede. ¿Por qué? Porque en programación funcional siempre tienen que regresar a un resultado. En programación funcional los ifs son expresiones, mientras que aquí los ifs son comandos.
Un if puede no regresar ninguna expresión y no hay ningún problema. Por eso nos permite tener ifs mancos. Entonces, esa es la principal diferencia entre lo que tenemos aquí y lo que tenemos acá. Estas son expresiones muy parecidas a cómo funcionan nuestros programas en programación funcional. Todas y cada uno de estos me van a regresar un valor. Cuando nosotros evaluamos cada una de estas expresiones, lo que está haciendo siempre es regresarnos un valor. Esto está generando un efecto, un cambio en la memoria. Este if de aquí va a ser muy diferente. Este if, incluso el que tiene las dos ramas, va a ser muy diferente al que nosotros estudiamos en programación funcional. Programación funcional aquí tenía que regresarnos algo, un valor, un resultado. Aquí no. Este if es un comando, es una sentencia. En lugar de ser una expresión, porque no nos está regresando nada, se vuelve una sentencia. Lo mismo con el while, que se ve en esta expresión que tenemos acá atrás. Este while no regresa nada, solo está cambiando el estado de nuestro programa. Al igual que todas estas expresiones de aquí, todos estos constructores de aquí. Entonces, es muy importante en programación procedimental hacer esta distinción. Ya no tenemos expresiones nada más como las teníamos en funcional. No todos nuestros programas van a regresar algo. De hecho, los programas, los comandos o las sentencias no van a regresar nada. Las sentencias lo único que hacen es modificar el estado, modificar la memoria. Entonces eso va a afectar completamente la forma en la que nosotros razonemos acerca de la semántica, porque ¿cuál que era la semántica en funcional? Obtener un resultado. La semántica era llegar al valor resultante. Eso es algo que va a cambiar completamente aquí en programación procedimental. Ya no vamos a obtener un resultado, ya no buscamos obtener un resultado. Lo que nos interesa ahora va a ser otro proceso diferente, pero nos vamos a concentrar en eso yo creo que mañana. ¿Hay alguna duda con la sintaxis? Ok, no hay for. Bueno, no hay for. Se puede agregar al lenguaje, pero no lo vamos a agregar todavía. En algún punto lo vamos a agregar, pero ahorita todavía no. ¿Va? Ahorita esto es con lo que vamos a trabajar. De hecho, no es completamente cierto esto, pero lo que nos interesa en estudiar este lenguaje es el proceso de iteración. Entonces, con el while nos es suficiente porque básicamente todas las iteraciones que se pueden hacer con un for se pueden hacer también con un while. Les digo, no es enteramente cierto, pero es por eso que solo agregamos el while, porque lo que nos va a interesar es meramente el proceso iterativo, no el operador que lo genera. ¿Va? Ok. Ahora, hay otra cosa muy importante en este lenguaje, que es una diferencia muy grande respecto a la programación funcional, que es justo el concepto de variables. Nosotros hemos hablado de variables prácticamente desde la semana 3 del curso. Esas variables que nosotros teníamos realmente seguían un concepto de variable enfocado más hacia las matemáticas que hacia la programación. Cuando nosotros hablamos de variables en programación, y tiene todo el sentido del mundo, es algo que podemos mutar, que podemos cambiar el valor. Por eso se llama variable, porque nosotros le podemos cambiar el valor. En general, todas las variables que nosotros teníamos en mini Haskell no eran variables, no había forma de cambiarles el valor. Si nosotros declarábamos una X con 5, todo mi programa, esa X iba a tener un 5. Podíamos después generar una nueva variable X con otro valor, pero era otra variable X la que se estaba generando. Entonces, aquí en while nosotros sí vamos a tener esa noción de variables. Tenemos la forma de asignar una variable, de crear una variable y la forma de mutar el valor de esta variable. Entonces, nuestras variables aquí sí van a ser variables en un sentido programativo, que es la forma en la que funcionan las variables en lenguajes procedimentales. Nosotros, y de hecho, por eso muchas veces en programación funcional, en lugar de llamarles variables, les llamábamos asignaciones locales, porque solamente eran asignaciones de nombre, le dábamos un nombre a un valor,
pero no era en sí una variable porque nosotros no cambiábamos su valor. En mini Haskell, las variables eran variables en un sentido matemático, en un sentido meramente matemático, de poder ligar una variable hacia algún valor y hacia alguna expresión. Esta variable tiene tal valor dentro de esta expresión, lo cual se veía muy claro en nuestra sintaxis abstracta de orden superior, que era justamente este concepto de ligado. Lo que estábamos haciendo es ligar el nombre de una variable con un valor y hacia una expresión en particular, pero no generábamos en sí una variable para nuestro programa. En sí, las variables no cambiaban nunca su valor, mientras que en while las variables representan locaciones en memoria, es decir, van a representar cierto espacio en la memoria que nosotros vamos a definir, yo creo que el día de mañana, van a representar cierto espacio que estamos guardando ahí. Eso es lo que va a representar una variable en while, una locación en memoria, y esa locación en memoria nosotros le podemos cambiar el contenido cuantas veces queramos. Mientras vayamos ejecutando nuestro programa, gracias a este constructor, le podemos cambiar el contenido a esa locación en memoria. Le podemos guardar otro número, porque acuérdense que nuestras variables en este caso son solo números. Entonces podemos cambiar siempre el contenido de esta variable. Esta diferencia es muy importante, pero bueno, esta diferencia entre el manejo de variables de mini Haskell contra el manejo de variables de while va a ser muy importante porque va a representar una forma completamente diferente de tratar nuestras variables. Haskell teníamos que tener mucho cuidado con estas variables. En Haskell nos teníamos que esforzar mucho en lograr muchas cosas con estas variables. Aquí en while nos vamos a relajar mucho al respecto. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos es justamente una memoria, una locación en memoria en donde se están guardando todos estos valores. ¿Vale? ¿Hay alguna duda con esto? Ok. Por simplicidad y meramente y únicamente por simplicidad, no vamos a definir la semántica. Un segundo. Ajá. No vamos a definir la semántica, la sintaxis, perdón, abstracta. Vamos a trabajar siempre con sintaxis concreta. En el caso de while, siempre nos vamos a quedar con la sintaxis concreta. No vamos a utilizar nunca la sintaxis abstracta, no la vamos a definir y no la vamos a utilizar, pero tiene que ser claro que se puede definir la sintaxis abstracta, ¿vale? Les digo, es meramente por simplicidad, no hay otra razón, no es como que no se pueda definir la sintaxis abstracta, sí se puede, el proceso es el mismo que nosotros teníamos en mini Haskell, agarrar cada uno de nuestros constructores y definir su sintaxis abstracta, pero por simplicidad del lenguaje vamos a estar trabajando siempre con sintaxis concreta. Y nos vamos a enfocar siempre en la sintaxis concreta. ¿Va? ¿Hay alguna duda con while? Va, perfecto. Entonces, si no hubiera, si ya no hay dudas con while, vamos a dejar la clase hasta aquí. Mañana yo doy la clase, mañana para reponer la clase de la semana pasada, del viernes, mañana yo doy la clase y mañana empezamos con lo que sería la semántica operacional de while, ¿vale? Que van a ver que es mucho más sencilla que la semántica operacional que definimos para este mini Haskell, ¿va? Entonces, bueno, vamos a dejar hasta aquí la clase y nos vemos mañana. Cuídense. Estén bien.